En una entrevista, Superman es cuestionado con lo siguiente: entraste ilegalmente a un país, actuaste en nombre de una nación sin permiso, a lo que este responde: detuve una guerra. Esta frase de la nueva película de James Gunn me hizo reflexionar sobre la esencia de este personaje, un alienígena que elige ser nuestro protector, aunque no siempre sea bienvenido. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a debatir acerca de una película que encendió todas las redes sociales en este fin de semana. Se trata, sí señores, de El Superman de James Gunn. Esta película que da inicio oficial al nuevo universo de DC, o como muchos le están llamando, James Universe. Así que sin más, comencemos. La cinta nos presenta a un Superman ya formado, que existe en un mundo bastante revuelto, donde incluso su sola presencia es motivo de debate. No es una historia de origen típica, pero sabiamente la película nos cuenta su esencia a través de diálogos, recuerdos y la mirada de los que lo rodean. En un cine cada vez más cínico y oscuro, Gunn nos ofrece algo que parece simple pero no lo es: esperanza. La película conecta abordando temas clásicos como la verdad, la justicia y ese estilo americano, que no solo es bandera, sino un ideal, un superhéroe que viene a salvarnos, ese mesías moderno de la esperanza. Uno de los mayores aciertos es que la trama no solo depende de Superman, hay espacio para que todos brillen y hasta salven el día. David definitivamente es Superman: carisma, terquedad, ternura y fuerza. El traje le queda perfecto y se luce en escenas emotivas y de acción. Rachel, por otra parte, como Lois Lane, está en mayúscula, fuerte, irónica y con una química impresionante con David. Nicholas Hoult es de lejos el mejor Lex Luthor que hemos tenido en pantalla en todos los tiempos. Un villano humano, calculador y muy creíble. Por otro lado, Nathan Fillion le cerró la boca a los haters con una versión divertida y funcional de Linterna Verde. Por otro lado, Eric Garregui sorprende como Mr. Terrific, centrado, inteligente y por supuesto carismático. Aquí el punto más flojo del cast fue Isabela Merced, que nunca terminó de despegar. Otro elemento a destacar es que inteligentemente el director maneja muy bien la narrativa, abriendo muchas puertas, mostrándonos algo, pero sabiamente cerrándolas sin dejar cabos sueltos ni vacíos. Los efectos visuales cumplen. Hay algún detalle de CGI que no convence del todo, pero en general funciona y se deja ver en pantalla grande. En cuanto a la banda sonora y el sonido, está bastante aceptable, pero no llega a ser magistral. La película es más que superhéroes volando. Habla de inmigración, de qué significa ser aceptado, del precio de hacer lo correcto y de cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. Es una crítica sutil a los sistemas de poder y a la burocracia, mostrándonos que la compasión y la justicia a veces chocan con la ley. Y por supuesto, no todo es perfecto en esta película. Como puntos negativos podemos citar el humor. Está presente casi siempre y siento que con bajarle 2 niveles hubiera sido más equilibrado. Por otro lado, se explora poco el conflicto interno de Superman, lo que hace que su arco de personaje pierda un poco de fuerza. Desde mi punto de vista en particular, yo recomiendo esta película mirarla en cine y en formato IMAX de ser posible, en vista de que esta es una película que no solamente te entretiene, sino que te deja un mensaje de esperanza, y vaya que en estos tiempos
tan difíciles que estamos viviendo nos sirve de mucho. Mi puntuación es un 7/10 sólido. Senta las bases para lo que realmente se viene. Es decir, este reinicio del universo se nos viene con todo. Si te gustó este video, regálame un like, comparte y por supuesto no olvides de suscribirte a este canal. Y recuerda que tus decisiones y tus acciones son los que te hacen el hombre o mujer que eres. Y nos vemos en un próximo video. Bye.